Y vamos a la escritura. Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago 2, 17. Esto es bien importante porque recordemos que este Santiago fue hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hermano carnal, o sea, medio hermano. Después de nacer Jesús, María tendría otros hijos. Esto causa problema y escándalo en muchas personas, pero es la verdad. Jesús tuvo medios hermanos. Uno de estos medios hermanos es este Santiago. No es uno de los 12, esos eran otros Santiagos. ¿Por qué comento esto? Porque Santiago, que imagínense, los discípulos de Jesús lo conocieron durante 3 años, fueron discipulados durante 3 años. Sus medios hermanos convivieron con él más de 30 años. Así que imagínate todo lo que vieron, las actitudes que tenía el maestro, la forma en la que respondía, la forma en la que vivía, su sentido del humor. Tenían un aspecto único de Jesús. Y este Santiago, con ese conocimiento y esa revelación del Espíritu Santo, va a escribir unas líneas que son por todos nosotros muy conocidas. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es una fe muerta. Esto causa mucha división en círculos teológicos cuando se habla acerca de la salvación. Si la salvación es por fe y no por obras, unos dicen que no, que hay que hacer obras y que nuestras acciones nos llevarán al cielo. Otros dicen no, por supuesto que no. Nosotros estamos bajo la gracia y es por fe que nosotros accedemos a esa gracia y somos salvos por fe y no por gracia. ¿De acuerdo? El punto que hoy vamos a tratar no tiene que ver con la salvación, la cual por supuesto es por gracia, es por fe. No hay obra que tú puedas hacer que te pueda ganar el cielo. Toda la obra la hizo Jesucristo en la cruz. Nosotros somos incapaces de reconciliarnos a Dios por nuestros propios medios. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de la salvación. Yo voy a hablar de oraciones respondidas, voy a hablar de milagros. De eso vamos a hablar. Y quizá esto te va a interesar porque estamos muchos esperando puertas abiertas. Puertas que entendemos necesitan la intervención de Dios porque nuestras fuerzas humanas no alcanzan. No tenemos los contactos, no tenemos los recursos, no tenemos las capacidades y le estamos pidiendo a Dios que obre un milagro. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Levanta la mano si esta palabra es para ti. Ok, los demás se pueden salir, ¿eh? Vamos a hablar de oraciones respondidas, porque habrá miles de personas, miles y miles, millones de personas en la eternidad con salvación por fe en Jesús, pero que nunca vieron un milagro en su vida. Nosotros mismos ahorita podríamos hacer un sampleo. Yo asumo que aquí todos somos cristianos, que todos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Los vi cantando y alabando, yo dije, estos son cristianos. Y si eres un cristiano, una cristiana auténtica, tienes salvación. Amén. Así que yo asumo que aquí todos tenemos salvación por gracia. Y sin embargo, es posible que muchos aquí no hayan visto un milagro. No hayan visto milagros. ¿Por qué? Si Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Así que debemos de entender que los milagros se detonan y la fe es el detonante de los milagros. Lo podemos ver en la Escritura. Hay una parte muy impactante en la Biblia donde dice que Jesús fue a su tierra, a su pueblo, y no pudo ahí hacer ningún milagro. Así dice la Escritura, que no pudo hacer ningún milagro a causa de la falta de fe de ellos. ¿Te imaginas eso? Jesús queriendo hacer milagros y no pudiendo realizarlos por la falta de fe. Así que es un tema mayor. Debemos de entender que la fe detona los milagros. Pero es una fe que actúa, la fe que obra, la fe que acciona, como Eliseo actuando, arando la tierra con 12 yuntas, como Ana, una mujer estéril, que ya estaba consagrando a Dios a un hijo que todavía no tenía, y ella ya le estaba consagrando al Señor. La fe que actúa como Jacob, que toma al ángel de Jehová y dice, yo no te suelto hasta que me bendigas, porque yo sé que tú me vas a bendecir, y yo lo único que tengo que hacer es permanecer
y ser resiliente. Así que la fe se activa y mucha gente piensa cuando actúa, pero hay algo previo a la acción y es el escuchar. Por eso yo quiero hablarte hoy no solamente de la fe que obra, de la fe que actúa, sino de la fe que escucha. La fe que escucha. Porque solamente escuchando es que vamos a actuar. Y para eso tenemos que entender qué es la fe. Mucha gente, sorprendentemente, siendo la fe un tema mayor, no sabe lo que es la fe. Tiene una idea equivocada de lo que es la fe y por lo tanto, si la idea original es equivocada, el resultado ¿cómo va a ser? Equivocado también. ¿Qué es la fe? Vamos a discernir y separar a la luz de la palabra de Dios, no de tus ideas, no de lo que te han enseñado quién sabe dónde, no de lo que tú te imaginas, sino a la luz de la palabra de Dios vamos a discernir, vamos a separar la fe de lo que no es fe y de lo que quizá muchos piensan que es fe. Lo primero es fe no es creer mucho. Hay quienes piensan eso, no, yo tengo mucha fe porque creo harto. No, eso no es fe. Digo, ¿por qué crees que eres persona de fe? No, es que yo creo mucho. Yo sé que Dios me lo va a conceder, yo sé que Dios me lo va a realizar, yo sé que Dios me va a responder. Yo tengo fe en que mi hijo va a ser médico. Y no fue médico. Que yo tengo fe que el Cruz Azul va a ser campeón. Fe no es creer mucho. No, y luego no es que te faltó fe, te faltó creer más. Sí, ¿verdad? Pues ahora voy a creer más. ¡Ah, creo más! Y no pasa nada. Y cuando no pasa nada, nos sentimos decepcionados porque dices, yo creí, yo tuve fe y Dios no me respondió. Entonces, o Dios es malo y a mí no me concede cosas y a los demás sí, o Dios no existe. Y todo a causa de una falta de entendimiento de lo que es la fe. Te voy a mostrar que fe no es creer mucho. Vamos a Santiago, este mismo Santiago, capítulo 2, verso 19. Santiago 2, 19, que le está respondiendo a alguien que bien pudo decirle, no, pero es que yo creo mucho. Yo soy una persona que cree en Dios. Y fíjense la respuesta espectacular de Santiago. Le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien. ¿Vientos? Así dice una versión, vientos. No, no es cierto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y hasta tiemblan ellos, cosa que tú no. Tú no tiemblas, ellos tiemblan ante el nombre que es sobre todo nombre, tú ni eso. Así que un demonio cree más que tú y es más respetuoso a las cosas de Dios que tú, imagínate. Así que eso no te va a salvar. Una fe sin obras es una fe muerta. Así que vamos a ver 3 versículos clave que nos van a indicar y nos van a redireccionar a lo que es la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1. Famosísimo, famosísimo. Es la descripción principal de fe, la que casi todo mundo se sabe de memoria. Hebreos 11, 1. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Está usted contento hoy? Eso. Que se note, que se note. Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire nada más, vamos a discernir. La fe es una certeza. ¿Sí, amén o no amén? Es una certeza. Donde hay duda, no hay fe. Si usted está dudando, usted no puede tener fe. Porque la fe es una certeza. Es una certeza de lo que se espera. Es algo que viene en camino y estamos ciertísimos que viene en camino, no lo dudamos. Es una convicción de algo que no se ve. Así que la verdadera fe tiene que ver con algo que estamos esperando con certeza, aunque no lo podemos ver. Es decir, la vista no está involucrada. La vista no está involucrada. Si usted lo puede ver, no tiene que ver con la fe. La fe tiene que ver con cosas que no podemos ver. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Ya sabemos que la vista no está involucrada. No tiene que ver con la vista. Ahora vamos a Romanos 10, 17.
También muy conocido, pero poco discernido. Pero para eso Dios nos reúne aquí, para discernir los textos bíblicos. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que el oído sí está involucrado. La vista no está involucrada, pero el oído sí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, va a haber un oír espiritual. Vamos a escuchar algo, vamos a escuchar a alguien. Y entonces podemos actuar en consecuencia. Podemos ahora sí obrar en la dirección de lo que estamos escuchando, a causa de la palabra de Dios. ¿Sí amén o no amén? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Fíjense nomás, con 3 versículos bíblicos, cómo vamos a terminar comprendiendo perfectamente lo que es la fe. Segunda de Corintios 5, 7. Ya sabemos que la vista no está involucrada. Ya sabemos que el oído sí está involucrado. Ahora vamos a 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces ahora sabemos que la fe te hace andar. Caminamos por fe, no por vista. Así que uno no puede ver, pero uno no está estancado. Uno no está empantanado. Uno está avanzando. Estamos avanzando. Y avanzamos por fe. Avanzamos sin ver. No podemos ver, pero podemos escuchar. Eso quiere decir que avanzamos con una fe que es ciega. Hemos escuchado eso en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Esa expresión, la fe ciega. Sí, la fe ciega, pero no es sorda. La fe no es sorda. La fe avanza porque el oído le está dando instrucciones. La fe tiene más que ver con escuchar y andar, escuchar y avanzar, escuchar y dar pasos hacia adelante, que con creer, yo creo, y no avanzas. No sales de tus mismos problemas, no sales de tus círculos viciosos, no sales de tus problemas emocionales ni financieros, no sales que yo creo. Pues yo creo que no te está funcionando, porque no veo que avances. La promesa, una de las muchísimas promesas que hay en la Escritura de parte de Dios para su pueblo, es que es un pueblo que avanza ante cualquier dificultad, ante cualquier obstáculo. Y eso es algo que históricamente se puede comprobar. Ni siquiera necesito testimonios, que aquí yo sé que estamos llenos de testimonios. No, la misma historia de la iglesia cristiana muestra que es una iglesia que avanza contra tempestades, imperios, emperadores y cualquier obstáculo gigantesco que se le presente. Dios nos va llevando de gloria en gloria. Dice la Escritura que Él nos pone por cabeza y no por cola. ¿No es cierto? Así que tenemos que avanzar. Y es por medio de la fe ciega, pero la fe que escucha. Es como Dios te va a llevar del punto A al punto B. Dios te quiere llevar, Dios quiere que avances de donde estás al lugar donde Él diseñó para ti. Dios te va a llevar del punto A al punto B por medio de la fe que escucha, aunque no puede ver. Así Dios te va a llevar de la necesidad a la prosperidad, de la enfermedad a la salud, de la tristeza a la alegría, de la devastación a la restauración. Pero debe de entender usted que tener oídos no es suficiente. Va a tener que confiar ciegamente en lo que dice su Padre Celestial. El primer problema es no tener una voz, no tener una instrucción.
o tener la voz y la instrucción equivocada. Ese es el primer problema. Si empiezas mal ahí, ya estamos mal. Pero aún teniendo la voz adecuada y la instrucción correcta, que ya le estamos escuchando, ahora falta actuar en consecuencia. Obedecer, seguir esa voz, confiar en esa voz y confiar a ciegas. Yo quiero ilustrarles esto. Y para eso le pedí a mi hijo Mateo que me ayudara. ¿Dónde está Mateo, mi hijo? Vente, Mati. Le dije, Mateo, ¿me ayudas a mostrar qué es la fe? Sí, papá, ¿cómo no? Papi lindo, yo te obedezco en lo que te me digas. Venga, mi hijo, suba por allá. Fíjese, no venía preparado, pero traigo un antifaz. Yo quiero traer a mi hijo, aquí detente mi niño precioso, ponte esto. Mi hijo está en este lugar y yo lo quiero conducir a otro lugar, a un lugar maravilloso que él no ha visto, no lo conoce, solamente sabe que yo soy su papá y que le prometí que lo voy a conducir a otro sitio. ¿No ves nada? No ve nada. Ok. Necesito que sigas mis instrucciones, hijo. Escúchame bien. Mi hijo no puede ver, pero puede escuchar. Puede escuchar incluso otras voces. Pero yo le voy a pedir que se enfoque en la voz de su padre, una voz que él conoce. ¿De acuerdo? Enfrente de él puede haber muchos obstáculos. Él no sabe lo que hay enfrente de él. Él lo ignora. Para empezar, hay un precipicio. Este perro rabioso que me prestaron aquí. Mateo, da unos pasos hacia enfrente, por favor. Ahí detente. Da un paso lateral a tu derecha. Otro más, por favor, amigo. Ahí te quedas. Ahora, avanza para el frente, por favor. Ahí detente. Da un paso hacia tu izquierda. Otro más. Ahora avanza hacia mí. No sabe dónde. Hacia el frente, da 3 pasos. Hazte un poquito hacia tu izquierda. Ahora gira hacia tu izquierda. Ahí estás bien. Ahora da un paso hacia el frente. Ahora da media vuelta. Un poquito más. Ahí detente. Abre los brazos, hijo. Déjate caer. Así funciona la fe. Gracias, hijito. Que Dios te bendiga. Gracias, mi niño. Así es como funciona la fe. Exactamente así funciona. ¿Qué tenía mi hijo? Tenía una voz. Tenía la instrucción de su padre. Pero él tuvo algo. Primero la quiso seguir. Primero fue obediente a esa palabra. La escuchaba, pero fue obediente. Y fue obediente porque confía en su papá. Él confiaba en mi palabra. Él sabía que yo no iba a dejar que se cayera. Él sabía que podía haber cosas enfrente de él. Y sin embargo yo no iba a permitir que se lastimara. Y por eso logró llegar del punto donde estaba a este punto sin mayor problema. Imagínate que ahora él quisiera llegar a ese punto sin ver y sin instrucción. Imagínate las consecuencias catastróficas que podía tener para él. Seguramente se iba a lastimar o podía lastimar a alguien más. Eso es lo que pasa cuando nosotros andamos por fe, entre comillas, sin una instrucción de Dios o sin confiar ciegamente en lo que Dios nos dice. Ahora les voy a tener que confesar algo. Para que mi hijo hiciera esto, que es un niño muy obediente, pero yo lo estimulé con algo. Y dije, oye hijo, ¿me ayudas por favor? Hoy quiero hablar acerca de la fe. Y pues me gustaría que tú fueras. Dijo, ay no, papá, me da pena. No, papá, yo no me quiero subir. No, papá, yo no quiero que me vean. Dije, te compro un videojuego. Si tú me ayudas a hacer eso, yo te compro un videojuego. Oh, bueno, está bien, papá. Y entonces lo hizo. ¿Es un niño que confía en su papá? Pues sin duda, lo acaba de demostrar.
fue obediente, pero hubo un estimulillo por ahí, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque es justo lo que hace Dios con nosotros. Es exactamente lo que tú dices. ¿Qué niño tan convenenciero? Ah, usted también es un convenenciero. ¿Y sabe qué? Dios lo sabe y no tiene ningún problema con ello. Acompáñame a Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. ¿Lo tenemos? Dice, den y se les dará. Sí dice así, ¿verdad? O sea, la instrucción de nuestro Padre es, da, y yo te prometo que yo te voy a dar también. Da y se te dará. Y no solamente se te dará, sino eso se te dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Hechos capítulo 20, verso 35. Muchos citan mal esta porción de la Escritura, donde dice, hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. ¿Se lo saben, no es cierto? Hay más felicidad en dar. No es cierto, no hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. A mí me hace más feliz que me den a que yo dar. En la Navidad, si yo veo que hay mucho regalo para mí, me pone muy feliz. Claro que hay felicidad en dar, pero eso de que hay más felicidad en dar que recibir no es del todo cierto, porque están citando mal la Escritura. No, la Biblia no dice que hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Vamos a ver qué dice. ¿Tienes tu Biblia ahí? Dice, hay más... ¿Sí están leyendo la Biblia? Hechos 20, 35. Hay más dicha, dice una parte, otra más bendición, bienaventuranza, ¿sí? Hay más bendición en dar que en recibir. Eso sí, Dios bendice más al que da que al que recibe. Y claro que con la bendición finalmente va a terminar habiendo más alegría y más gozo. Pero el punto es que Dios bendice al que da, más que al que no da. Proverbios 19, 17. Si ayudas al pobre, buena obra haces, que te baste con eso. No dice así. No dice así. Si ayudas al pobre es lo socialmente correcto. Tampoco dice así. Ayuda al pobre porque eres buena persona. No dice así. ¿Qué es lo que Dios está usando como estímulo para que ayudemos a los más necesitados? Porque sabe que nuestra virtud quizá no es suficiente. Dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Mire nada más. Así que cuando uno ayuda al pobre, Dios lo toma como un préstamo para Él. Y si alguien paga bien es el Señor. ¿Y sabes para qué lo hace? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. ¿Y sabes por qué hace eso el Señor? Porque conoce la dureza de nuestro corazón. Sabe que nos cuesta deshacernos de dinero, aunque veamos la necesidad ajena. Dice, no te preocupes, yo te lo pago. Yo te lo pago, pero bendice. Bendice a los demás. Y entre más los bendigas, yo más te voy a bendecir a ti. Yo más te voy a bendecir a ti. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, para poder pagar renta y equipo de iluminación y audio y todo lo que se necesita. Pero no dice así. Así debería decir. Así debería decir. Pero no dice así. El Señor dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A ver si entiendo bien. Los diezmos y las ofrendas son para la congregación, las administra la familia pastoral, se paga renta, luz, todo lo que ustedes... O sea, ese dinero viene, usted está cómodo, tiene su Biblia, tiene su aire acondicionado, el pastor le predica, el pastor viene feliz a predicarle, y resulta que Dios lo va a recompensar además a usted por eso. Fíjese nada más, sería suficiente con la bendición que ya tenemos, ¿no es cierto? Pero Dios dice, yo te voy a dar más, más todavía. ¿Para qué? Para que bendigas a los demás, hasta que sobreabunde.
Dios es un administrador perfecto. A Dios no se le va una y no desperdicia nada. Nada es desperdicio. Dios todo lo recicla, todo lo transforma. Y aquí dice que va a dar hasta que sobreabunde. ¿Para qué va a sobreabundar en mi vida? ¿Para qué Dios va a mandar sobreabundancia en mi vida? Algo que ya rebasa mis necesidades, rebasa las de mi esposa, rebasa las de mis hijos. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Bendecir a los demás. Ese es el principio de la sobreabundancia en Cristo. Hay otra sobreabundancia, la sobreabundancia en el demonio. ¿Eso sabes qué hacen con esa sobreabundancia? La acaparan, la guardan para ellos. Hay gente que tiene en el banco guardado dinero que no se va a gastar ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y no ayudan a nadie. El alma generosa prosperará. Otro más, para que no haya duda, Efesios 6, 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ya con eso era suficiente. Pues claro que hay que honrar a los padres. ¿Cómo no? Ya con eso, pero no. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios le da largura de días y bienestar a aquellos que honran a sus padres. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Quiere ser grande? ¿Hay alguien aquí que quiera ser grande? Sí, amén. Los que no, el próximo estudio es acerca de la hipocresía. Claro que todos anhelamos ser los mejores de la facultad, ser los mejores de nuestra rama. Pues claro, y Dios no tiene problema con eso. No tiene problema que incluso te dice cómo te va a ayudar Él. Él dice, yo te voy a ayudar a que te conviertas en el número 1, a que tu empresa sea la número 1, a que seas el mejor en tu facultad, a que seas el mejor en tu universidad, a que seas el mejor en tu compañía. Yo te voy a asistir a que seas el número 1. ¿Quieres hacerte grande entre los demás? Sírvelos, dice el Señor. Sírvelos. Y Hebreos 7:7. Me encanta Hebreos 7:7. Además, apréndetelo, no está difícil. Hebreos 7:7. Está fácil, ¿no es cierto? Grábalo en tu corazón. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Dice la Escritura, es indiscutible. El que bendice es superior al que recibe la bendición. Debes de entender que Dios no solamente quiere bendecirte a ti. Dios quiere bendecir a los demás por medio de ti. Y si para bendecir a los demás te tiene que bendecir a ti hasta la sobreabundancia, Dios lo va a hacer. Pero tienes que estar dispuesto a bendecir a los demás. Pero ¿qué pasa si no obedeces? ¿Qué pasa si no obedeces? Yo le dije a mi hijo, hijo, ¿me asistes en esto? ¿Qué pasa? Y dice, no papá, no lo hago. Oye, te doy el videojuego, vaya, te lo compré, aquí lo tengo. No lo hago. ¿Cuáles son mis opciones como padre? Bueno, la primera es obligarlo. Lo primero es obligarlo. Y que lo haga a fuerza. Pero Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. A que lo obedezcas a fuerza, Dios no te va a obligar. La otra es esperarme y decir, ok, bueno, entonces no voy a predicar este domingo acerca de la fe, porque a mí me gustaría hacer esa dinámica, y entonces me voy a esperar. Y ahí se queda el videojuego empolvándose. A ver cuándo mi hijo decide ser obediente. Esa sería otra opción. Y hay otra más. Pues si usted no quiere, habrá alguien más que quiera. Esas son las opciones que le dejamos a Dios. Si tú no quieres esa bendición, y Dios necesita esos accionares, esos actuares para bendecir a su congregación, ¿qué va a hacer Dios? ¿Se va a esperar o se lo va a entregar a alguien más? Porque finalmente aquí todos fuimos bendecidos por la obediencia de mi hijo Mateo. ¿No es cierto? Nos bendijo. Nos llevó a ilustrar una verdad espiritual. Hubo bendición por eso.
Dios quiere bendecir a todos. Y yo me pregunto, ¿cuántas promesas, cuántos regalos, cuántas maravillas de Dios están en su empaque, empolvándose, porque no te decides a obedecer? ¿O cuántos de esos regalos, de esas maravillas, de esos dones maravillosos, ya los tuvo que entregar a alguien más? Por tu falta de obediencia, por tu falta de decisión. No, es que Dios no hace eso, ¿no? Pregúntale a Saúl si Dios no hace eso. Pregúntale a Elí si Dios no hace eso. Porque Dios no va a detener la bendición para muchos por tu falta de obediencia. Y todavía para que obedezcas, Dios le dice, te bendigo a ti y a tus generaciones, pero confía en mí. Yo lo más que le puedo ofrecer, amigo, es un videojuego, pero Dios nos está ofreciendo sanidad, Dios nos está ofreciendo paz, Dios nos está ofreciendo largura de días, Dios nos está ofreciendo restauraciones sobrenaturales a cambio de una fe que escucha. Dios ya preparó nuestro camino. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y está preparado el camino de la bendición. Dios lo preparó de antemano. Eso quiere decir, como decía mi abuelita, desde antes. Ya estaba preparado ese camino de bendición para que tú anduvieras en él, para que tú transitaras ese camino de bendición. Pero ese camino se transita a ciegas, con confianza en la instrucción del Padre, escuchando lo que Dios dice. ¿Qué puede salir mal si escuchamos a Dios? ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué nos están saliendo las cosas mal? Porque has seguido tus propias instrucciones, porque has seguido tus propias direcciones y te has dejado guiar por lo que ves. Y ahí no hay fe involucrada. Y donde no hay fe, no está el plan de Dios. Al lugar que Dios te quiere llevar, vas a llegar de oídas, jamás por vista. Has querido dirigir tus relaciones, has querido dirigir a tu familia, has querido dirigir tu vida, pero tienes un gravísimo problema. Estás ciego. Estás ciego. No ves la realidad. No sabes lo que va a pasar. No tienes idea lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Dios ya previó todo eso y te está diciendo por dónde caminar. No es que yo no escucho a Dios. A Dios se le escucha espiritualmente. Si no escuchas a Dios, es porque no hables la Biblia. ¿O por qué crees que a la Biblia se le conoce como la palabra de Dios? Cuando tú abres una Biblia, Dios te está hablando, literalmente te está hablando. Y te está hablando de manera personal. ¿Qué te dice el Señor? En la circunstancia que te encuentras hoy, en la confusión, en la decisión que tienes que tomar, Dios te va a decir: jamás te abandonaré, jamás te desampararé. Nada puede separarte de mi amor. Nada. Escucha lo que dice Dios. Obedece a Dios, sigue a Dios. Aunque no puedas ver, aunque sepas que hay obstáculos enfrente y hay peligros, en la mano de Dios estamos seguros. Duda de cualquier cosa, pero hay cosas que no podemos dudar. En tu circunstancia, sin poder ver una salida, sin poder ver una solución, con todo en contra, recuerda, Dios te ama. Dios no te desampara. Y si Dios ha sido fiel en lo que entiendes, también Dios es fiel en lo que no podemos entender. No podemos entender todo, porque entender todo sería entender a Dios. Pero entendemos que Dios nunca nos va a soltar de su mano. Que todo lo que Dios permite en nuestra vida
es para nuestro bien. Y que si nosotros seguimos la instrucción de Dios, y aquí tenemos en la Biblia sus instrucciones, si seguimos sus instrucciones, nos llevará a un buen puerto. Así que, iglesia, yo espero que hoy sea el día que decidimos ser una iglesia, ser una familia, ser un matrimonio que avanza, que da paso a paso, por fe y no por vista. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escot. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.